Primero, clasificación científica y taxonómica de las aves de rapiña. Bien, empezamos, como vemos en la parte derecha, podemos ver una lista de taxonomía, es así como se va distinguiendo. Primero reino, filo, clase, orden, familia, género y al final la especie. Bien, las aves de rapiña vienen del reino Animalia, es decir, del reino animal, el reino de los animales. Y también tienen que ver con el filo Chordata. El filo Chordata es todos aquellos que tienen características singulares a la hora de comer o de estructura ósea. También son parte de la clase aves, ya es donde se diferencian del filo Chordata a las aves únicamente, y tienen dos órdenes. El primero es el orden Falconiformes, vamos a ver a detalle más adelante, también con sus respectivas familias, y el orden de los Estrigiformes, también más adelante, los vamos a ver a detalle. Bien, ¿qué significa rapiña? Rapiña viene del latín rapina, robo-pillaje, que se separa en dos partes. Primero, repare, robo o arrebato, y ina, una acción de cualquier tipo, es decir, como un verbo. Por eso rapiña significa robo o pillaje. Aquí podemos ver a las aves de rapiña. Bien, clasificación de aves de rapiña. Ya les había comentado que se separan en dos grandes órdenes. Algunos expertos opinan por tres, pero hasta el momento más bien se ha dejado simplemente dos órdenes. Y estos son los falconiformes, que su nombre significa semejante al halcón, y estrigiformes, su nombre significa semejante al búho o lechuza. Los falconiformes son los más, el orden más grande de aves de rapiña que existe. Bien, otra de las cosas que debemos de saber es quiénes están en los falconiformes. En los falconiformes, como su nombre lo indica, están los halcones, las águilas, los aguilillos y los milanos. También están los buitres y los gavilanes. En los estrigiformes están los búhos, las lechuzas y los mochuelos. Ahora sí, vamos a ver un poco más de detalle los falconiformes. Los falconiformes, se me había olvidado decirles, los falconiformes y los estrigiformes se simplifican más, no solamente por la forma que tienen, sino por su comportamiento. Es decir, los falconiformes tienen el comportamiento diurno. Viven durante el día y duermen en la noche. Y los estrigiformes son todo lo contrario, tienen actividades nocturnas y duermen durante el día. Bien, vamos a ver algunas características de los falconiformes. Tienen un pico grande y curvo, ideal para rasgar presas. Ojos excelentes para ver a la distancia. Como saben, tienen que ver desde peñascos, rocas a sus presas, que son muy chicas. Tienen también un vuelo rápido. De hecho, son de los vuelos más rápidos que existen los falconiformes. Patas y garras fuertes. Esto es muy útil dado que tienen que bajar, descender rápido y agarrar rápidamente a sus presas de una manera muy fuerte. Alas fuertes y grandes, ya lo habíamos comentado. Periodos largos de vuelo, son también de las aves que vuelan por más tiempo.
y también son las aves que alcanzan más altura. Son de verdad voladores impresionantes. También tienen una excelente capacidad pulmonar, por lo mismo obviamente, dado que a alturas más elevadas hay menos cantidad de oxígeno. Aquí podemos ver también una de las figuras que nos muestra cómo son las falconiformes. Como vemos, tienen una forma más arqueada, es decir, más hacia adelante que los estriguiformes. Más adelante lo vamos a ver. Tienen tímpano, claro que a veces no les es muy útil en los falconiformes. En los falconiformes el tímpano no es muy útil. Sin en cambio, el ojo sí. Por eso tienen 3 párpados. Uno protege del sol, del viento. Uno protege del sol, otro del viento y otro de las basuras. Y además que también humecta el ojo. También tienen fosas nasales, ahí podemos verlas. Tienen también patas con 4 dedos, 3 hacia adelante y una hacia atrás, lo que le permite dar un buen agarre. Tienen alas bastante similares, más bien. Los aviones utilizaron las formas de las alas de los falconiformes para hacer los aviones, dado que, como pueden ver en la parte donde dice plumas remeras, esas plumas y un poco más hacia el centro, hacia aquí donde estoy señalando, tienen la forma curviada que les permite planear, les permite volar por más distancia sin cansarse, solamente utilizan el viento que está hacia su alrededor. También tienen plumas timoneras de la cola. Esto les permite cambiar de dirección muy rápido. Bien, pasamos a los estrigiformes. Los estrigiformes, como vemos aquí, tienen una figura un poco más estilizada y más erguida que los falconiformes. Bien, algunas de sus características son pico chico y curvo. Vemos que tienen un pico mucho más fino que los falconiformes. Ojos nocturnos y grandes. Estos sí tienen una excelente visión nocturna. Tal vez no para alcanzar a las distancias, pero sí tienen una buena vista. Y también tienen los ojos más grandes en el reino de las aves. Más bien en el reino de las aves. Bien, tienen patas y garras fuertes. Eso también es principal en las aves de rapiña, dado que utilizan sus patas para atrapar a sus presas. Alas fuertes y forradas con plumas especiales. Un poco más adelante les voy a hablar acerca de sus alas. Postura erguida, ya lo había mencionado. Oídos excelentes y finos. A ellos sí les conviene demasiado tener un oído muy fino, dado que en la noche lo único que hacen es escuchar el sonido de sus presas hacia alrededor y poner su mirada fija en ellos. Bien, hay muchos detalles que hacen impresionante a los nocturnos, a las aves de rapiña nocturna. Principalmente es que en las lechuzas, como pueden ver, tienen como un disco alrededor de su cara. Esto les permite atraer mejor el sonido hacia ellos. También otra de las características que les iba a mencionar son sus alas. Tienen alas bastante especiales. Tienen alas forradas con plumaje muy suave, lo que les hace tener un vuelo bastante silencioso. Esto les permite a volar rápido, pero al mismo tiempo ser silenciosos, lo que les hace ser depredadores excelentes.
Bien, vamos a hablar un poco del orden de los falconiformes. Esta ocasión vamos a hablar acerca de las familias que son, más bien que tienen el orden de los falconiformes, o también el orden de las aves de rapiña diurnas. Bien, en primer lugar tenemos al Sagittarius, compuesta por una especie. Esta es simplemente una especie, pero a su vez se diferencia de todas las familias que vamos a nombrar adelante. Aquí tenemos el ejemplo, vamos a hablar un poco más acerca de este gran ejemplar de ave de rapiña más adelante. Tenemos a la familia del Falconidae, compuesta por 60 especies, y como se lo imaginan, obviamente son los halcones. Aquí tenemos el halcón, también vamos a hablar acerca de él, es el halcón peregrino, vamos a hablar de él un poco más adelante. Tenemos a la familia Accipitrae, compuesta por 240 especies, la familia más grande de aves de rapiña que existe. Incluso hay veces que dicen que podría tener más. Aquí es la muestra un milano, claro que también están águilas, entre otras. La última es la Catardidae, compuesta por 7 especies. En la Catardidae hay un problema, lo voy a mencionar más adelante, pero el problema no es no es tan importante, así decirlo. Es la que tiene menos especies aparte del Sagittarius. Bien, vamos a hablar un poco del Sagittarius serpentarius, o también nombrado secretario. Bien, es un ave bastante grande. Vive en el África y tiene una altura de 1,30 m a 1,40 m. Es decir, es bastante grande dado que tiene patas también muy grandes. Y de ala a ala mide 2 metros. Es bastante. Bien, lo primero que notamos es obviamente su corona alrededor de su cabeza, lo que le hace ser una de las aves más peculiares que existen. También tiene un detallado alineado en los ojos. Macho y hembra lo tienen, no hay diferencia entre ellos. También, como se puede notar en sus alas, un delineado que va de blanco a negro. También podemos ver sus grandes patas y estas patas le son de bastante utilidad. Aquí podemos ver cómo el Sagittarius serpentarius, por eso se llama así, caza con gran destreza una serpiente. Imagínense, eso es tan impresionante el secretario que se enfrenta a especies de serpientes muy venenosas. También caza algunas otras especies, pero lo más impactante es que tiene la elegancia de la garza, pero también el apetito de un águila. Bien, pasamos a la Falconae o los halcones. Bien, en primer lugar tenemos a el halcón peregrino. El halcón peregrino, su más grande importancia es que es el ave más rápida del mundo. Esto no se nos debe olvidar. Cada vez que nos pregunten cuál es el ave más rápida del mundo, es el halcón peregrino. Tiene una velocidad de 389 kilómetros por hora. Eso es demasiado. Además de, como su nombre lo indica, vuela a grandes distancias. Es un cazador nato. Varias veces lo vemos mantenerse elevado a una altura y después irse en picada sobre su presa. En ese momento tiene la postura de estar cazando. Es un ave muy peligrosa incluso para otras aves, incluso en vuelo. Tenemos aquí al halcón gerifalte. Este es un halcón muy bello, dado su forma, su aspecto y su porte.
Es también una de los halcones más grandes que existen. Tiene una altura de 60 centímetros y también de ala a ala llega a medir más de 1 metro. Es un poco más pequeño que otras aves, pero en la familia de los halcones eso es muy grande. Es el tercer halcón más grande, muy importante y uno de los más bellos. Bien, el siguiente que tenemos aquí es el aleto. El aleto es un halcón conocido también, es muy pequeño la verdad, pero es conocido por ser el cazador experto en cazar aves en vuelo, es decir, es como si hicieran una pelea de aviones. En pleno aire, en pleno vuelo, caza muchos otros pajaritos. Y esto le lo postula como el cazador de aves en la familia de los halcones. Bien, tenemos aquí al halcón sacre, uno también de los más hermosos que existen, y es el segundo halcón más grande. Creo que se me olvidó decirlo, en primer lugar está el halcón peregrino, ese es el halcón más grande, además de ser el más rápido, es el halcón más grande. Después tenemos a el halcón sacre y finalmente tenemos al gerifalde, que es el que hablamos hace un momento. El sacre es el segundo más grande y es un halcón también muy elegante. Bien, pasamos a la familia Accipitrae, también conocida como la familia de águilas y milanos. En primer lugar, tenemos una de las águilas más conocidas aquí en México, dado que lo tenemos en el escudo de la bandera. Es una de las águilas que también ostenta el título de ser el águila real, es decir, es la reina de las águilas. Su altura es de 66 a 100 centímetros. Es impresionante, es una ave muy grande y sus alas casi llegan a medir 2 metros de punta a punta. Es una belleza de águila y es una de las águilas con mejor vista en todo el mundo de las águilas. Esto es muy importante dado que las águilas tienen buena vista, pero el águila real la supera a todas. Quizás por eso se llame águila real. Bien, pasamos a uno de los terrores que vuelan, es decir, a uno de los monstruos voladores. Tenemos enfrente de nosotros, aunque lamentablemente en imagen, al águila arpía. El águila arpía es el águila más grande que existe. Es la cazadora de algunos perros, incluso gatos, incluso ha atacado a gente. Se han registrado sucesos en donde se intenta llevar a niños. Es un monstruo realmente en los cielos. Tiene tanta fuerza que puede romper los huesos se dice, de monos. También en algunos lugares le dicen el quebrantahuesos. Es un águila monstruosa, pero también muy bella. El águila arpía tiene una altura de 1 metro a 1,10 m y sus alas superan los 2 metros. Obviamente tenía que ser así, es el águila más grande. Bien, pasamos al águila coronada. Esta águila coronada es un poco menor al águila real, pero no deja de ser una de las más hermosas por tener ese aspecto de corona sobre su cabeza y sobre su cuello. Es lo que lo hace muy peculiar. Bien, tenemos una también de las favoritas, el águila dorada.
uno de los emblemas de algunos equipos de Estados Unidos, dado que su aspecto realmente le permite el título de águila dorada y el nombre además de eso. Ave muy hermosa que parece que sus detalles de sus plumas parecen pintados como si fueran rayos de sol. El águila dorada, además de ser una de las más bellas, también es una de las águilas más rápidas. De hecho, es el águila más rápido que existe. No debemos olvidar que el águila dorada es la segunda ave con mayor velocidad, pero simplemente comparándolas con el del halcón peregrino y el águila dorada, podemos darnos cuenta que el halcón peregrino tiene una velocidad de 389 kilómetros por hora, mientras que el águila dorada, la segunda ave más rápida del mundo, tiene una velocidad de 320 kilómetros por hora. Imagínense eso. Eso es casi como si tuviera 60 kilómetros de ventaja sobre el águila dorada. El halcón peregrino es un ave muy rápida. Tenemos aquí al milano real, y este ostenta el título de ser el milano más grande que existe. El milano real también es uno de los milanos más hermosos conocidos. Como podrán darse cuenta, tiene el mechón de que le cubre más las patas, lo que le hace diferenciarse de las águilas. Bien, pasamos a también una de las favoritas, el águila calva. Su nombre no quiere decir que no tenga plumas en la cabeza o esté pelona. Lo que hace referencia es que tiene su cabeza, la tiene blanca. Bien, esta ostenta el título, siempre vamos a nombrar lo mejor de cada águila. Esta tiene el título de ser el águila que tiene los nidos más grandes, incluso el ave con los nidos más grandes, y también los que se hacen a mayor altura. Muchos nidos se han registrado que superaron los 2 metros de diámetro. Eso es bastante. Bien, pasamos a la familia Catardidae y también la Accipitrae. Verán, aquí vamos a hablar de los dos problemas que existen con ellos, porque unos son buitres, Catardidae, y la otra es Accipitrae, sopilotes. Unos son de América y otros son del viejo continente. Pero no hay muchas diferencias, de hecho, entre ellos. Tienen muchas semejanzas en común. Por eso es que muchos lo agrupan en el mismo. Y nosotros vamos a hablar de ellos en el mismo. Dado que lo que los hace diferencias es el lado evolutivo. Pero a nosotros no nos importa eso. Bien. Tenemos al más conocido de todos, el que se hizo famosas por películas, el que se hizo famoso por novelas y también un símbolo de ave de rapiña o de ave de que se alimenta de los muertos. Tenemos aquí al buitre africano. Es importante recordar que notoriamente tienen la cabeza calva, estos sí tienen la cabeza calva, y esto es para evitar que sus plumas se llenen de sangre y de fluidos de animales muertos y no tengan parásitos, dado que es muy difícil limpiar esas partes de las plumas. Bien, pasamos al siguiente, el buitre negro. Este es conocido por ser el más grande de los buitres. Tiene
de ala a ala su tamaño es de 98 a 120 centímetros. Ah, no, perdón, me equivoqué. En tamaño, es decir, altura, es de 98 a 120 centímetros. Y las alas son de 2.5 a 3.1 metros. Imagínense, eso es un ave bastante grande. Tenemos aquí al rey de todas las aves, el ave voladora más grande del mundo, el cóndor andino, con una altura de 1 a 1,30 m y alas que van de 3 metros a 3,30 m. El buitre negro está un poco más abajo del cóndor, pero aún así el cóndor es superior a muchas especies por su peso. Más adelante vamos a hablar un poco más del cóndor, una de las especies más impresionantes que existen. Bien, tenemos aquí al buitre moteado y este buitre es reconocido por ser uno de los que vuela más alto. Llega a volar tan alto que llega a alcanzar los 11,000 metros, o también podemos decir 11 kilómetros. Esto es llegando a aviones comerciales e incluso llega a verse por aviones de tipo militar. Imagínense eso, los aviones de tipo militar vuelan bastante alto y estos buitres, el buitre moteado, ha llegado a alcanzar esas alturas. Bien, finalmente llegamos a uno de los más conocidos aquí en México, sopilote de cabeza roja. Este sopilote es también uno de los más odiados, dado que tienen mucha influencia con la brujería, lamentablemente, pero obviamente esto no es así, no tiene nada que ver con la brujería, pero su aspecto, pues, no es muy agradable, dado a su cabeza roja que nos recuerda a lo que comen, de lo que se alimentan y de lo que están llenos siempre, que es sangre. Bien, ¿qué es lo que hace especial al sopilote de cabeza roja? El sopilote de cabeza roja es el ave que mayor olfato tiene y llegando a superar al del hombre, incluso asimilarse como al olfato de uno de los perros. ¿Qué tiene esto de especial? Realmente las aves, aunque sean buitres y sopilotes, no tienen un buen olfato, dado que no lo necesitan. Es uno de sus sentidos que no está, eh, no, no es muy desarrollado. Más bien, en cambio, el sopilote de cabeza roja lo desarrolla a extremos superiores. Bien, vamos a hablar a pesar de que los falconiformes son muy interesantes, dado que tienen tantas especies que pueden enfrentarse incluso a lobos, a leones, como son los opilotes y los buitres. Vamos a hablar ahora de la orden de los estrilliformes. Una también de para algunos son las favoritas, para otros son también como las aves que no viven una vida común. Vamos a ver un poco más a detalle. Bien, la primera familia es la Titonidae, compuesta por 16 especies. Aquí tenemos la más representativa de las especies, que es la lechuza común, la que también le dio ese nombre, dado que Titonidae significa lechuza. Strygeidae, compuesta por 20 especies. Estas son los búhos. Bien, ahora, ¿cómo vamos a diferenciar? A los búhos también tienen la familia más numerosa. ¿Cómo vamos a diferenciar
de búhos y lechuzas, dado que muchas veces se confunden y piensan que son los mismos, pero esto no es así. En primer lugar, tenemos que la lechuza es un poco más esbelta. Tiene la misma posición erguida que los búhos, pero es mucho más esbelta y delgadita. Incluso es un poco más elegante para algunos. Para mí en lo personal, realmente sí es mi favorita sobre los búhos. Otro aspecto que lo hace diferente es que sus ojos son un poco más pequeños que los de los búhos. Los búhos tienen ojos mucho más grandes, gigantescos, aquí lo podemos ver. Tienen ojos que muchas veces llegan a parecer que van a superar a su cabeza. También los titonidae o las lechuzas tienen una corona alrededor de su cabeza, aquí podemos verla. Esto que parece corazón, siempre lo van a tener las lechuzas, siempre van a tener eso que les permite captar mejor el audio a su alrededor. Y pasando ahora a los búhos, ya lo había mencionado, su pico es un poco más grueso y más grande que el de las lechuzas. Incluso tienen un aspecto más robusto y su cuello se puede notar como dos partes. Mientras que en las lechuzas casi no se nota el cuello, mientras que en ellos sí. También tienen un plumaje mucho más abundante y no tienen la característica corazón, sino que tienen un relieve, un pequeño relieve. No está encerrado como en el caso de las lechuzas. Y tienen dos cuernos. Muchos confunden que son orejas, pero no son plumas. Bien, vamos a hablar de la familia Titonidae. En primer lugar tenemos a la gran conocida lechuza común. Esta es la que le dio el aspecto a toda la familia. Es también una de las más bellas por su color, también de las más conocidas por algunas películas como Harry Potter, entre otras, y tratan mucho temas acerca de brujería, pero esto no es así. Su primer acontecimiento que tuvo contacto con el humano se le dio la perspectiva de fantasma, dado que en la noche podemos ver que realmente sí lo parece. Una figura blanquecina, con ojos muy grandes y una cara que no parece detallar rasgos animales sino rasgos humanos, nos haría confundirnos mucho con un fantasma, pero nada más fuera de la realidad. Bien, tenemos también una de las conocidas como terrores nocturnos, la lechuza enmascarada. ¿De dónde viene su nombre? Pues de su aspecto, como lo tenemos aquí enfrente. Su aspecto tiene un poco más notorio el corazón alrededor, lo que le permite obtener el título de lechuza enmascarada. Porque podemos ver que sí, efectivamente, pareciera tener una máscara alrededor de su cara. También es una lechuza muy grande, superior a la lechuza común. La lechuza enmascarada tiene un tamaño de 43 a 57 centímetros, muy grandecita, con un peso de 1.26 kilogramos y alas que llegan a medir 1,30 m de punta a punta. Por eso es conocido como uno de los terrores nocturnos. No tiene un aspecto tan amigable. Aquí estamos hablando acerca de otro de los terrores nocturnos, la lechuza tenebrosa. Este tiene un tamaño muy similar a la lechuza común, de 44 a 51 centímetros. Habita en Nueva Guinea y Australia. La lechuza tenebrosa y la lechuza común es como tener todo lo contrario. Son similares en su aspecto,
pero la lechuza común es totalmente de un color claro y la lechuza tenebrosa tiene muchos colores oscuros. También es conocida como uno de los terrores nocturnos, aunque su belleza es muy impresionante, la verdad. También fue reconocida como uno de los fantasmas por las tribus en donde habitaba. Bien, pasamos a una de las lechuzas más bonitas que existen. Podemos ver cómo esta tiene muchas similitudes con los búhos, pero podemos ver cómo sigue teniendo el corazón alrededor de su rostro y su pico más delgado. La lechuza boreal, una de las más hermosas dado a su aspecto. Dado que realmente asemeja a un cielo estrellado y también a unos toques blancos que pareciera ser de nieve. Y como podrán imaginarse, sí, habita en lugares donde hay mucha nieve y eso le permite camuflajearse en los árboles y en los pinos. Bien, pasamos a la familia de los Strigyidae. Los Strigyidae, recordemos que son los búhos. En primer lugar tenemos al búho cornudo. Este búho cornudo tiene muchas cosas características de él. En primer lugar, tiene los ojos más grandes en la familia de los búhos. También es el búho más rápido. Y también es conocido como búho tigre. Es uno de los búhos que llega a cazar serpientes. Imagínense eso. Y también es conocido como el búho más agresivo. Además de ser también uno de los búhos más grandes. Se ha mencionado muchas veces que ha atacado incluso a los humanos que pasan por ahí. Este tipo de búhos, además de ser grande, agresivo y no temerle a nada, tiene también uno de los vuelos más rápidos y más silenciosos que existen entre los búhos, lo que le hace un depredador fenomenal. Bien, el búho nival, uno de los búhos más hermosos, más conocidos, también conocido como búho de nieve o búho del norte. Es uno de los búhos más grandes del mundo. Sus alas van de 120 centímetros a 1,5 metros. Son extraordinariamente rápidos incluso en la nieve. Su camuflaje, como ven, aquí lo tenemos. Tiene una vista muy espectacular, lo que le hace uno de los depredadores más importantes en las a bajas temperaturas, dado que no sufre de frío. Bien, tenemos aquí al mochuelo duende, uno de los favoritos sobre todos. Es uno de los mochuelos más pequeños que existen, también llamado tecolotito enano. Mide de 13 a 15 centímetros. Puede caber incluso en la mano de un adulto. Es uno de las aves más pequeñas y más hermosas que existen. Y ya no estamos hablando de terrores nocturnos, sino de criaturas muy bien vistas. El búho oscuro. Aquí sí estamos hablando de uno de los terrores nocturnos. Volviendo a aquellas aves que ostentan ese título. Bien, el búho oscuro es muy similar al búho cornudo, dado que también tienen dos grandes notorios cuernos en la parte superior de su cabeza. También es de los que tiene el mayor giro, como vemos aquí. Como ya les he mencionado, tienen el nombre de terror nocturno, ya podrán imaginarse por qué. Bien, tenemos aquí al búho café,
uno de los más favoritos, también por ser uno de los más pequeños, incluso asemejándose al mochuelo duende. Bien. Una de las características que no les he mencionado es que los falconiformes normalmente no tienen mucho giro de su cuello, pero como recordaremos, los stringiformes, por ciertas caricaturas que hemos visto o novelas de ciencia ficción, recordaremos que los stringiformes, es decir, las aves nocturnas, tienen un giro que supera muchas veces los 365 grados. Eso es bastante. Quizás por eso también se les tenga demasiado miedo, dado que pueden girar su cabeza 270 grados y no les, no les pasa nada. Son aves muy impresionantes. Bien, vamos a hablar acerca de algunas características peculiares con respecto a algunas especies de diurnas y nocturnas. Bien, el ave más pequeña. El ave más pequeña entre las aves de rapiña diurna o los falconiformes es el halcón enano, o también conocido como halcón miniatura. Tiene una altura de 20 a 28 centímetros. Es un poco más pequeña que su regla de 30 centímetros que tienen en su casa. No es pequeña, pero es el ave de rapiña diurna más pequeña que existe. Bien, pasamos a la más pequeña nocturna. Y tenemos aquí al tecolotito enano. El tecolotito enano tiene una altura, ya lo habíamos dicho, de 13 a 15 centímetros. Es más, aquí podemos ver cómo es comparado con los dedos de un humano. Es un ave muy hermosa, pero también debe ser tratada con mucho cuidado. Bien, ahora pasaremos a los titanes, las más grandes, tanto diurna como nocturna. Bien, en primer lugar tenemos al cóndor de los Andes. Aquí podemos ver cómo se compara al tamaño de un coyote, y este es un coyote grande, talla grande. Este coyote lo que intentaba hacer era comerse a uno de los polluelos, si podemos llamar a eso polluelo. Aquí podemos verlo, está encima del nido. El coyote intentó comerse a, al hijo de esta mamá cóndor, y podemos ver cómo es perseguido este coyote, a pesar de ser uno de los depredadores más grandes en su entorno, es sobrepasado por el cóndor y el peso. Bien, aquí lamentablemente nos damos cuenta que el cóndor sí está siendo muy cazado actualmente, es una de las especies en peligro de extinción, lamentablemente. Esta imagen, además de ayudarnos a hacer conciencia, también nos ayuda a ver cómo es comparado un cóndor. Este es un cóndor estándar. Se han encontrado cóndores mucho más grandes, pero podemos ver cómo se compara el tamaño de un adulto. Y finalmente pasamos a las nocturnas. Bien, el ave nocturna, el ave de rapiña nocturna que tiene el título de ser el ave más grande es el búho real europeo. El burro, el,
búho real europeo tiene una altura que va de 58 a 71 centímetros de alto. Podríamos ver esa altura si juntamos dos reglas de 30 centímetros y la aumentamos un poquito más, como 4 dedos. Eso es demasiado alto. Es también una de las aves más pesadas que existe. Bien, antes de hablarle de sus nidos, voy a hablarles también un poco más acerca de cómo comen diurnas y nocturnas. Las diurnas, por lo regular, desgarran la piel y comen lo de adentro, mientras que las nocturnas, algunos ya lo sabrán, comen sus presas casi por completo y luego vomitan el pelo y los huesos. Tienen una forma extraordinaria de comer. Por eso es que las aves nocturnas son tan apasionantes. Ahora vamos a hablar de los nidos. Tanto diurnas y nocturnas tienen el título de ser las aves que, que tienen los nidos más grandes que existen. También son las aves que tienen los nidos más altos, por ejemplo el cóndor, que los hace encima de montañas, mientras que las nocturnas prefieren los agujeros, pero eso sí, también son nidos bastante grandes. Hacen el agujero y adentro preparan el nido, además de ser también agujeros muy profundos. Bueno, hasta aquí sería todo. Nos veremos en alguna